Buen día, profesora. Este es mi trabajo que corresponde a la segunda parte de la evaluación del Laboratorio de Electricidad y Magnetismo. Y bueno, me presento. Mi nombre completo es Agustín Oscar Reyes González. Soy del grupo 16 del semestre 2021-1. Usted mi profesora Julia Vázquez Fuentes. Y el ejercicio que me tocó resolver es el 15, que dice lo siguiente. Considerando los datos proporcionados, analiza el siguiente circuito e implementalo en el simulador de la práctica 8. Además, realice la tabla donde contenga la diferencia de potencial, la corriente y la potencia de cada uno de los resistores que conforman el circuito. Bien, podemos ver que nuestro circuito está compuesto por una fuente de voltaje y 5 resistores que están conectados tanto en serie como en paralelo. La tabla que voy a utilizar es la siguiente. Aquí puedo indicar cada resistor y sus respectivas unidades. Empezando con el análisis, podemos ver que con los datos proporcionados podemos asegurar que lo más conveniente es obtener la resistencia equivalente para calcular la intensidad de corriente que sale de nuestra fuente de voltaje. Y asimismo se ubican los nodos A y B, que son puntos críticos que nos permitirán obtener información importante. Lo que queremos es obtener la intensidad de corriente que sale de aquí y colocamos estos dos nodos que nos van a permitir utilizar las leyes de Kirchhoff. Ahora bien, en este circuito podemos observar que tanto R3 como R4 están conectados en serie, lo cual el resistor equivalente no lo podemos obtener con una simple suma directa, que es R3 más R4, lo que es igual a 95 más 21, lo que es igual a 116 ohms. El circuito nos queda de la siguiente manera. Ahora ya solo tenemos un resistor en lugar de los dos anteriores, y podemos ver que este resistor equivalente está en paralelo con R2, por lo cual el resistor equivalente entre estos dos se obtiene con esta operación. Bueno, primero le vamos a llamar R234 a nuestro resistor equivalente y se obtiene con la multiplicación de R2 por R34 entre R2 más R34, lo que es igual a 70 por 116 entre 70 más 116, lo que nos da un total de 43.656 ohms. El circuito equivalente ahora nos queda de la siguiente manera: nuestra fuente de voltaje y ahora solo tres resistores, los cuales podemos ver que están conectados en serie. Y un resistor equivalente se obtiene con una suma directa de estos tres. Lo que acabo de mencionar, una suma directa de estos tres resistores nos va a dar el resistor equivalente, que es de 99.656 ohms. Bien, con la resistencia total equivalente y la fuente de voltaje podemos calcular la intensidad total del circuito utilizando la ley de Ohm, que dice: el voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. Por lo tanto, sabemos que nuestra fuente de voltaje es de 4 volts y nuestra resistencia equivalente es de 99.656 ohms. Lo único que tenemos que calcular es la intensidad de corriente. Haciendo los despejes adecuados, podemos ver que nuestra intensidad total es de 0.04 amperes. Y bueno, antes de continuar, pues hay que dejar cosas como claras con la información que tenemos sobre el curso de electricidad y magnetismo. Y bueno, yo recapitulé cuatro puntos. El primero, la intensidad de corriente que sale de nuestra fuente de voltaje y entra al nodo A es la intensidad total que acabamos de calcular. ¿Por qué? Porque de aquí sale nuestra intensidad de corriente y llega hasta este nodo A. Ahora, punto número 2. Del nodo A salen dos intensidades porque se distribuyen en el circuito, que sería la intensidad 1 y la intensidad 2. De lo que podemos afirmar de ellas es de que la suma de estas dos nos va a volver a dar la intensidad total. El punto número 3, la intensidad de corriente que entra al nodo A, que es esta, es la misma que sale del nodo B. ¿Por qué? Por la ley de la conservación de la energía, que nos dice que la energía no se pierde, solo se transforma. ¿Qué quiero decir con esto? Ok, esta intensidad al llegar al nodo A se dividió en dos intensidades, pero al llegar al nodo B estas dos intensidades se vuelven a juntar y
por lo que se suman y nos vuelve a dar nuestra intensidad total. Ahora, en nuestro punto número 4, podemos identificar nuestro circuito como dos subsistemas o más para poder operar las leyes de Kirchhoff. En este caso tenemos la malla 1 y la malla 2. Podríamos utilizar todo el circuito como una malla 3, pero no va a ser necesario en este ejercicio. Y bueno, analizando la malla 1, podemos obtener la diferencia de potencial generada por el resistor R1 y R5 mediante la ley de Ohm. Y como se dijo anteriormente, la intensidad que afecta a estos dos resistores ya mencionados es la intensidad total que acabamos de calcular. Y la diferencia de potencial para R2 la podemos calcular con las leyes de Kirchhoff. Pero bueno, empezando con con la diferencia de potencial de R1, podemos decir que es igual a su respectiva resistencia por la intensidad de corriente, lo que nos da un total de 1.64 volts. Pasa lo mismo con R5, su resistencia por la intensidad de corriente, que nos da 0.6 volts. Se registran los datos correspondientes en la tabla, son los únicos que podemos registrar por el momento, y la potencia la vamos a dejar al final, ya que tengamos todos los datos. Bien, seguimos trabajando con la malla 1 y con ayuda de las leyes de Kirchhoff y la ley de Ohm podemos en principio obtener la diferencia de potencial generada por el resistor 2 y posteriormente obtener la intensidad de corriente I1 en ese tramo del circuito. ¿Qué nos dicen las leyes de Kirchhoff? Que la suma de voltajes es igual a la suma de resistencias por intensidades en un circuito cerrado o en un sistema cerrado. Entonces, para encontrar el voltaje B subíndice 2, que es el que corresponde al resistor 2, se realizan los siguientes cálculos. Sabemos que nuestra fuente total es de 4 volts, eso es un hecho. Ahora, esta es igual al voltaje generado por el resistor 1 más el voltaje generado por el resistor 2 más el voltaje generado por el resistor 5, que son los que tenemos aquí. Como ya conocemos tanto el voltaje del resistor 1 como el del resistor 5, lo único que tenemos que hacer es calcular esta diferencia de voltaje, que nos da un total de 1.76 volts. Y también, como de aquí mismo conocemos la resistencia, también podemos obtener la intensidad de corriente de I1, lo cual es con el cociente de 1.76 entre 70, que nos da 0.25 amperes. Se registran también los datos y ya solo nos faltaría obtener R3 y R4, que va a ser más sencillo sin utilizar las leyes de Kirchhoff, sino con la ley de conservación de la energía. Bien, analizando la malla 2, podemos obtener el valor de I2, como lo dije, como lo acabo de decir, y después con esa información ya podemos obtener la diferencia de potencial del resistor R3 y del resistor R4. Por la ley de la conservación de la energía, sabemos que la intensidad 1 más la intensidad 2 nos da la intensidad total. ¿Qué datos tenemos? Que es la intensidad total y la intensidad 1. Por lo tanto, la operación que indico aquí nos va a dar la intensidad 2, que es de 0.015 amperes. Y como R3 y R4 están afectados por la misma intensidad, que en este caso es la subíndice 2, se calculan de la siguiente manera. El voltaje es igual a la resistencia por la intensidad de corriente. En el caso de la resistencia 3, el voltaje es de 1.425 volts. Y en el caso del resistor 4 es de 0.315 volts. Se registran todos los datos correspondientes y bien, ahora ya tenemos todo para calcular la potencia, que simplemente es multiplicar la diferencia de potencial por la intensidad de corriente. Aquí muestro la fórmula y los datos están aquí. Bueno, con esto ya pasaríamos a lo que sería la comprobación con el simulador. Y bueno, profesora, si me pudiera ayudar a tomar una captura de pantalla para que viera los datos, porque mi equipo no es capaz de poner la cámara en un lugar y abrir la ventana en otro. Entonces, bien,
Vamos a abrir nuestro simulador. Aquí ya lo tengo listo. Y bueno, vamos a ir paso por paso para que no haya falla. Aquí vamos a empezar con el resistor 1. Nos dice que nuestro voltaje es de 1.646. Lo que yo tengo registrado es de 1.64, por lo tanto está bien. Ahora, nos dice que nuestra intensidad de corriente es de 0.04 amperes. Pues bien, vamos a irnos al simulador y vamos a poner nuestro amperímetro, que nos dice que es de 0.04 amperios. Perfecto, ahí vamos bien. Ahora vamos con el resistor 2. Tengo este y aquí está. Dice que nuestro voltaje debe ser de 1.752 volts. Abrimos nuestra presentación y es similar, es de 1.76. Estamos hablando de centésimas, que se equivocó. Y nos dice que nuestra intensidad de corriente es de 0.025. Bien, pues vamos a ver si es cierto. Nos metemos otra vez al simulador, quitamos esto para poder visualizar bien y nos dice que es de 0.03 amperes. Igual se equivocó por 5 milésimas. Entonces creo que es un error como aceptable. Ahora pasemos con el 3. Nos dice que nuestro voltaje es de 1.435 volts. Entonces, yendo a nuestra presentación, nos dice que es de 1.425, al igual, o sea, diferencia de centésimas. Y nos dice que tiene una intensidad de corriente de 0.015. Entonces vamos a ver en el simulador y nos dice que es de 0.02. Al igual son 5 milésimas de error. Pasamos al 3 y nos dice que nuestro voltaje es de 0.317 volts. Lo que nosotros calculamos es de 0.15, es decir, 2 milésimas de error. Con una intensidad de corriente, como ya lo dijimos, que es la misma I2 de 0.015, que en el simulador nos da 0.02, igual un error de 5 milésimas. Y por último nos vamos a ir al resistor 5, que nos da un voltaje de 0.602 volts. El que nosotros calculamos es de 0.6, entonces 2 milésimas. Está perfecto ese resultado. Ahora con la intensidad de corriente nos dice que es de 0.04. Veamos si es cierto. Exactamente, que es la misma que el resistor 1. Y bueno, profesora, aquí está la comprobación y perdóneme que haya ido muy rápido con el proceso, pero pues solo nos dieron 5 minutos y creo que ya me pasé. De igual forma se lo voy a enviar antes para que me diga si sirve de algo o si puedo corregir algo. Le agradezco mucho, profesora, y pues la veo en clase. Gracias.